Zinedine Zidane, campeón del mundo, icono del fútbol, figura intocable. Desde su retirada, ha cultivado una imagen discreta, casi autosuficiente, sin declaraciones trascendentales, sin excesiva presencia en los medios de comunicación. Solo el silencio de un hombre al que todo el mundo respeta. Pero detrás de esta discreción cuidadosamente mantenida, emerge otra realidad. Una realidad económica compleja, en gran parte ignorada por el gran público. En España, Zidane posee propiedades por valor de decenas de millones de euros, villas de lujo, terrenos ocultos en sociedades no mercantiles, holdings con sede entre Madrid y Marbella, y siempre la misma constante: opacidad. ¿Por qué Zidane decidió estructurar su fortuna lejos de la mirada pública? ¿Qué dicen realmente los registros de la propiedad españoles? ¿Y por qué algunas de las empresas vinculadas a su nombre no aparecen en ninguno de los medios de comunicación franceses? En esta investigación nos adentramos en los archivos notariales, las bases de datos fiscales y los discretos mecanismos del patrimonio privado. Lo que descubrimos es a la vez fascinante e inquietante. Capítulo 1. El fantasma de oro. Cuando Zinedine Zidane se retiró en 2006, una era llegó a su fin para el fútbol mundial. El genio de Marsella, el icono del 12 de julio de 1998, dejó el escenario con una imagen que se ha convertido en mito, la de un hombre con la mirada fija, abandonando el terreno de juego en Berlín, solo, tras un último cabezazo. Y a partir de ese momento, inició un proceso de borrado casi total. A diferencia de tantos otros campeones, Zidane no capitalizó inmediatamente su leyenda, ni marca, ni gira de homenaje, ni ostentoso contrato de imagen. Rechazó papeles de consultor, evitó tertulias y declinó ofertas políticas. Una cosa quedó clara rápidamente: Zidane nunca quiso ser una celebridad. Quería ser libre, y en Madrid, donde pasó sus mejores años como jugador, encontró el caldo de cultivo perfecto para esa libertad. Una ciudad que le admiraba, pero que no le asfixiaba. Allí vivió, allí crió a sus hijos y allí empezó a construir una vida lejos de las cámaras. Pero detrás de esa vida apacible se esconde algo más. Según varias fuentes notariales e inmobiliarias españolas, Zidane se convirtió en 2007 en un activo inversor inmobiliario, muy activo. Creó varias sociedades a su nombre o a nombre de familiares. La más conocida, CEI 9SL, está registrada en Madrid y se especializa en la compra, venta y gestión de propiedades. Le siguen otras estructuras, a menudo con figuras jurídicas más discretas, a veces incluso domiciliadas en Baleares o en enclaves fiscales con normas contables más flexibles. Estas entidades no son noticia, no son ilegales, pero operan en silencio. Compran, reforman, alquilan y venden. Villas de lujo en Marbella, edificios antiguos en los barrios aburguesados de Madrid, incluso participaciones en proyectos hoteleros muy rentables. Todos los documentos son públicos, pero nadie los lee, porque nadie quiere saber realmente qué hace Zidane. Y ahí es donde empieza el misterio. ¿Por qué un hombre tan rico, ya protegido durante varias generaciones, decide invertir a través de tantos intermediarios? ¿Por qué ese afán de dispersión jurídica y superposición de estructuras? ¿Por qué disolvió algunas de estas empresas al cabo de pocos años, sin dar explicaciones? Y sobre todo, ¿por qué no hablar nunca de ello, incluso cuando las sumas implicadas ascienden a varias decenas de millones de euros? Hasta la fecha, Zidane nunca ha concedido una entrevista de negocios, nunca ha hecho comentarios sobre sus inversiones, ni siquiera ha reconocido públicamente la existencia de sus participaciones personales. Oficialmente, es entrenador o asesor deportivo. Extraoficialmente, dirige una impresionante cartera inmobiliaria, gestionada con la mayor discreción. Cuando aceptó responder, su entorno habló de un hombre reservado, preocupado por la discreción y deseoso de proteger a su familia. Pero esta reserva también plantea otras hipótesis. En efecto, en algunos casos, esta opacidad también puede servir para optimizar la fiscalidad, para proteger los bienes de posibles investigaciones, o simplemente para borrar los vínculos entre determinadas estructuras y su verdadero propietario. Por supuesto, nada indica que Zidane esté infringiendo la ley, pero la cuestión no es solo jurídica, es simbólica, porque Zidane es algo más que un ciudadano, es una figura nacional, un modelo a seguir, y cuando esta figura elige España para ocultar sus inversiones, plantea interrogantes. Hoy, su imagen sigue siendo impecable, nunca se ha visto implicado, ni escándalos, ni filtraciones. Pero su prolongada ausencia del debate público, su negativa casi sistemática a comentar acontecimientos sociales o políticos, refuerza su imagen de fantasma dorado. Presente en todas partes, pero esquivo.
En este capítulo, hemos empezado a levantar el velo. En los capítulos siguientes, ahondaremos en lo que Zidane nunca muestra, el mapa exacto de su fortuna oculta, e intentaremos comprender cómo, callando, puede que lo haya dicho todo. Capítulo 2. Millones bajo el radar. Hay una lógica en el silencio que rodea a la personalidad pública de Zinedine Zidane. Casi una estrategia, porque mientras el exfutbolista se desvanece del foco mediático, otra faceta de su existencia se desarrolla, oculta a la vista. Lejos de los terrenos de juego, lejos de los trofeos, se está forjando un imperio discreto, de piedra, de activos latentes y de rendimientos calculados. Todo empezó discretamente a principios de la década de 2010. Zidane, que llevaba varios años viviendo en Madrid, compró una casa en La Finca, uno de los barrios más seguros y lujosos de España. Esta urbanización privada no tiene nada de ordinario. Es una fortaleza residencial, hogar de oligarcas, jefes de prensa, estrellas del deporte y magnates inmobiliarios. Una ciudad dentro de otra ciudad, protegida por guardias armados y barreras automáticas. Las escasas imágenes disponibles son las tomadas por drones que tienen prohibido sobrevolar la zona. Pero esta primera compra no fue más que el principio. Zidane emprendió rápidamente obras de construcción, derribando muros interiores y ampliando su finca. Luego compró una parcela contigua y después otra. Oficialmente, para ampliar el espacio familiar. Extraoficialmente, para revalorizar un patrimonio ya sólido. Por el momento, ninguno de los medios de comunicación habla de ello, porque nada es visible. Todo se hizo según las normas, pero sin publicidad. Unos meses más tarde, una sociedad inmobiliaria aparece en el registro mercantil español, SEI 9 Inversiones SL. Detrás de este nombre técnico, un capital social discreto y un domicilio en un edificio de oficinas de Madrid. La empresa tiene un amplio cometido: inversión inmobiliaria, gestión de alquileres y consultoría estratégica. La empresa no tiene página web, no tiene comunicaciones, no busca clientes ni nombre. Su único objetivo es invertir y proteger. Si nos fijamos en los documentos legales, aparecen otras estructuras: Kenso Sport SL, ZZ Real SL y Montesierra Inversiones. Distintos nombres, distintas formas jurídicas, pero la misma lógica: fragmentar activos, diluir visibilidad, separar responsabilidades. Algunas están en manos del propio Zidane, otras de sus hijos, o de sociedades matrices domiciliadas en Luxemburgo o las Islas Canarias. En algunos casos, los titulares reales ni siquiera figuran en los registros públicos, gracias a acuerdos autorizados por la legislación local. Estas empresas poseen villas de lujo en Madrid, Marbella y a veces en la costa noroeste, en San Sebastián. Generan ingresos por alquiler discretos pero regulares. Algunas parecen inactivas, mientras que otras acumulan pérdidas controladas, un método habitual para deducir fiscalmente los gastos de mantenimiento o suavizar los beneficios a lo largo de varios años. Cruzando datos fiscales e inmobiliarios, los analistas calculan que solo la parte visible del imperio inmobiliario de Zidane supera los 50 millones de euros. Pero varias fuentes apuntan a un ámbito mucho más amplio, que incluye propiedades comerciales, participaciones en proyectos hoteleros y fondos de inversión privados gestionados por terceros de confianza. El rigor es casi profesional, nada se deja al azar. Cada empresa se constituye con un bufete de abogados especializado. Las escrituras se formalizan ante notario. Las adquisiciones se realizan siempre a través de entidades intermediarias. No hay transacciones directas en nombre de Zidane, y ninguna declaración pública. Este silencio no es solo una cuestión de modestia personal. Forma parte de un patrón. Zidane, como otras grandes fortunas discretas, ha comprendido una cosa: el verdadero poder no hace ruido. Está escrito en los márgenes, en las líneas de los contratos, en los acuerdos silenciosos con expertos fiscales de alto nivel. No se trata de fraude, ni siquiera de maniobras ilegales. Se trata de optimización, de eliminación calculada. Zidane actúa como un hombre que sabe que la imagen pública es solo una fachada, y que la verdadera riqueza se gestiona en la sombra, a través de la inteligencia estructural y no de la exposición mediática. Esta lógica se extiende incluso a su entorno. Muy pocos empleados, un equipo jurídico estable, una familia implicada en la gestión, sobre todo sus hijos, Enzo y Luca, que aparecen en ciertas estructuras como socios o gestores minoritarios. El clan Zidane hace algo más que poseer propiedades. Está construyendo un ecosistema económico basado en la confidencialidad, la estabilidad y la transmisión.
En el ámbito público, Zidane sigue siendo una figura neutral. No comenta la política, no interviene en los debates sociales y no asume ningún papel polémico. Entre bastidores, sin embargo, es un actor económico de primer orden, presente en los circuitos del capitalismo transfronterizo, y nadie se da cuenta, porque todo está diseñado para que no lo hagan. Capítulo 3. Las empresas fantasma de Madrid. A primera vista no tienen nada de extraordinario. Empresas como las miles que existen en España. Nombres genéricos, capital social modesto, sede discreta en una impersonal torre de oficinas. Sin embargo, detrás de algunas de estas entidades aparentemente banales, un nombre sigue apareciendo a puerta cerrada en los pasillos de la Notaría de Madrid. Zinedine Zidane. En los archivos del Registro Mercantil Español, algunas de las estructuras vinculadas al antiguo campeón destacan por su funcionamiento cuasi fantástico. Sin empleados, sin actividad comercial visible, sin página web y a veces incluso sin volumen de negocio declarado durante varios ejercicios. Sus documentos contables son exiguos, a menudo limitados a lo esencial legalmente, sin anexos, sin comentarios, silencio absoluto, y sin embargo, estas empresas son propietarias, chalets, pisos, terrenos, a veces incluso participaciones cruzadas entre ellas, como un juego de muñecas rusas legales. Esta técnica, conocida por los expertos fiscales, crea una opacidad relativa. Cada nivel oculta al siguiente, hasta que el verdadero propietario es prácticamente invisible para el ojo inexperto. Tomemos el ejemplo de Benzema Promociones S.L., una empresa con sede en Madrid, cuyo nombre aparentemente no tiene ninguna relación con el jugador del Real Madrid. Esta entidad es propietaria de 2 inmuebles de lujo en el distrito madrileño de Chamberí. Oficialmente, está dirigida por un abogado mercantilista y administrada por un holding luxemburgués. Pero cuando se repasa la documentación utilizada para constituir la sociedad, llama la atención un detalle. La escritura inicial se realizó en la misma notaría que la de Septa Inversiones, ya vinculada a Zidane. Mismos abogados, misma dirección, misma fecha de constitución. No parece mucha casualidad. Otro ejemplo, Grupo Montería S.L., una sociedad registrada como inactiva desde 2018, sin actividad aparente y, sin embargo, sigue siendo propietaria de locales comerciales por valor de más de 3 millones de euros en el distrito de Salamanca. También en este caso, la gestión se encomienda a un intermediario, un discreto gestor de activos ya implicado en otras operaciones vinculadas a exjugadores del Real. Esta vaga arquitectura no es exclusiva de Zidane. La utilizan en todo el mundo personas adineradas que desean proteger su patrimonio de la volatilidad económica, de las investigaciones públicas o simplemente de la curiosidad. Pero lo que sorprende aquí es la disciplina, la ausencia total de inconvenientes, ni demandas, ni filtraciones, ni ajustes fiscales conocidos. Zidane no deja rastro, o tampoco que incluso los periodistas especializados lo pasan por alto. El efecto es aterradoramente eficaz. A cada nivel del montaje, una capa adicional de opacidad. Cada vez que hay un cambio de propietario, hay un nuevo nombre, una nueva sede. Los activos circulan, cambian de manos legalmente, pero permanecen dentro de la esfera de control, invisibles para el público en general, inaccesibles a la crítica. Este sistema no es solo financiero, es cultural. Refleja una concepción del éxito en la que la discreción es más importante que la demostración, donde la acumulación debe producirse en la sombra, sin levantar nunca sospechas. En este sentido, Zidane no es un jugador que se ha enriquecido. Con el tiempo, se ha convertido en el arquitecto silencioso de un patrimonio cuidadosamente compartimentado. Y en este Madrid de notarios y holdings, no está ni mucho menos solo. A su alrededor, otras figuras del fútbol, ex compañeros de equipo, directivos, agentes, están adoptando los mismos mecanismos. No es una excepción, es una norma, un lenguaje común, el lenguaje de una élite discreta que invierte sin aparecer y que capitaliza el silencio como un activo en sí mismo. Capítulo 4. Fortaleza Zidane. Al oeste de Madrid, donde las colinas dan paso a villas ultraseguras, una casa llama la atención, o más bien se niega a llamarla. Fachada beige, setos altos, ningún número visible, ningún nombre en el buzón, ningún coche a la vista. En la finca, así es como viven los poderosos, detrás de los muros, lejos del ruido. Aquí vive Zinedine Zidane desde hace más de una década. Su propiedad, valorada en varios millones de euros, es solo la fachada más visible de un estilo de vida construido en torno a la discreción absoluta. La casa está concebida como un refugio. Piscina cubierta, gimnasio,
paredes insonorizadas. Las visitas son escasas, los vecinos en silencio. La prensa se mantiene a distancia. Este estilo de vida no tiene nada de azaroso. Responde a una lógica profunda, la de un hombre para quien la protección se ha convertido en una segunda naturaleza. Protección de la vida privada, por supuesto, pero también protección del patrimonio, de la información y de la imagen pública. La villa principal es solo la punta de la fortaleza. A pocos kilómetros, Zidane posee otras propiedades, tierras de cultivo en la provincia de Guadalajara, adquiridas a través de una sociedad anónima de la que oficialmente solo es asesor externo. Un antiguo local comercial en Toledo, ahora convertido en almacén para una empresa de logística. Una segunda residencia en Palma de Mallorca, utilizada solo unas semanas al año, a menudo fuera de la temporada turística. Todos estos lugares tienen algo en común. Están desconectados del personaje público. No hay indicios de que Zidane se haya alojado allí. Ni informes, ni publicaciones en Instagram, ni cotilleos. Solo silencio. Y este silencio también se extiende a su estilo de vida. No hay relojes ostentosos, ni yates visibles. Ninguna colección de coches expuesta en las redes sociales. Zidane no da conferencias sobre iniciativa empresarial, no publica libros sobre mentalidad y no reivindica su éxito financiero. Sin embargo, su patrimonio habla por sí solo. Y quienes los analizan ven una estrategia extremadamente coherente. Su círculo es reducido. Su agente de toda la vida, algunos abogados de Madrid y un contable de Valencia. No hay ruido en torno a estas cifras, sin escándalos. Las transferencias de propiedad se espaciaron cuidadosamente. Las empresas se liquidan antes de llamar la atención. Los documentos se presentan a tiempo, sin excesos ni errores. Un mecanismo de relojería de discreción. Algunos lo verán como una elección personal, otros como una forma de paranoia. Pero en un mundo en el que todos los exfutbolistas parecen perseguir la fama o la notoriedad, Zidane es una excepción. No tiene nada que vender, no busca ni validación ni apoyo. Construye, gestiona, se retira. Y esta postura, en sí misma, se convierte en una forma de poder, porque la ausencia crea misterio. Y el misterio, en los negocios, a veces vale más que la exposición. La fortaleza Zidane no es solo un lugar físico, es todo un sistema, un mecanismo de invisibilidad. Un arte del borrado que se ha convertido en una herramienta de conservación del patrimonio. Y mientras nadie hable, seguirá siendo inviolable. Capítulo 5. El silencio dorado. Zinedine Zidane no dice nada. Nunca ha dicho gran cosa, ni de su fortuna, ni de sus inversiones, ni sobre sus planes, ni sobre su estrategia. Y eso es precisamente lo que le hace tan especial. Donde tantos otros personajes públicos capitalizan su imagen, él ha dejado que se diluyera con el tiempo. No ha publicado memorias, ningún podcast autobiográfico, ni documentales en Netflix que analicen sus decisiones profesionales o su filosofía como entrenador. Zidane no se explica. Zidane desaparece. Y es en esta renuncia a sí mismo donde reside su poder. Porque el silencio, cuando se domina a la perfección, se convierte en una forma de arquitectura. Una estructura invisible que protege, enmarca y guía. Para Zidane, el silencio es más que una herramienta. Es un lenguaje. Un lenguaje que ha ido perfeccionando a lo largo de los años hasta convertirlo en su marca. Una marca sin eslóganes, sin publicidad, pero que inspira confianza a quienes saben leer entre líneas. Desde su retirada del deporte, Zidane ha construido una vida cuyos contornos se nos escapan. Sabemos que invierte. Sabemos que posee una fortuna considerable. Sabemos que vive entre Madrid, Ibiza y a veces la Provenza. Pero no sabemos nada más, porque todo está cerrado, por estructuras legales, por círculos restringidos, por una gestión metódica del ruido mediático. Y este silencio tiene un precio. No permite errores ni improvisación. Exige una vigilancia constante, porque el más mínimo fallo, la más mínima declaración mal calibrada, puede hacer que todo se tambalee. Zidane no puede descuidarse. Se ha convertido, quizás sin quererlo, en el garante de una figura pública casi sagrada, intocable, insondable. Lo sorprendente no es que sea rico, es la forma en que gestiona esa riqueza, sin ostentación, sin filtraciones, sin declaraciones llamativas. Incluso cuando compra, revende o reestructura sus activos, todo se hace con vistas a minimizar la señal, sin empresas a su nombre, sin holdings llamativos, solo entidades funcionales y optimizadas, diseñadas para permanecer en silencio. Pero,
¿Es este silencio solo una opción de comodidad? ¿O se ha convertido en una necesidad estratégica? En un mundo en el que los personajes públicos están cada vez más expuestos, en el que la transparencia se ha convertido en un mandato moral, Zidane es la antítesis. Nos recuerda que la discreción no es un defecto, que puede ser un refugio, una resistencia e incluso una fuerza, porque en este silencio hay también una forma de protección familiar. Nada se filtra sobre sus hijos, salvo lo que él autoriza, ni polémicas, ni comentarios sobre sus carreras. No juega a ser un padre ejemplar en los medios de comunicación, simplemente lo es entre bastidores, del mismo modo que no habla de política, ni siquiera cuando su nombre aparece para puestos simbólicos. No se alinea, no se implica, no por indiferencia, sino por principio. Su principio, que no se aprovechen de él. Esta posición lo hace escurridizo, intocable, integrado en el paisaje, pero nunca diluido por él. Incluso cuando entrena al Real Madrid, incluso cuando ha ganado 3 ligas de campeones consecutivas, se mantiene distante. Sonríe, saluda, pero nunca da explicaciones, ni sobre sus decisiones tácticas, ni sobre sus relaciones internas, ni sobre su visión del fútbol. Para algunos, este silencio es frustrante, a otros les fascina, pero todos le respetan, y ese respeto, paradójicamente, refuerza su silencio. Hay una lección implícita en la carrera de Zidane, que no es necesario contar tu historia para existir, que el poder también se puede ejercer en la sombra, que la fortuna, la verdadera fortuna, no necesita validación social, se mide por su solidez, por su capacidad para resistir el paso del tiempo, las crisis y los focos. En los silenciosos pasillos de Madrid, en los archivos de los notarios, en los silenciosos balances de empresas sin logo, Zidane ha escrito su segunda vida. Una vida que pocos entenderán. Una vida de la que nunca hablará, y precisamente por eso funciona. Su silencio se ha convertido en un baluarte, pero también un territorio. El de un hombre que, habiendo conquistado el mundo con sus gestos, decidió que ya no tenía nada más que decir, y que, en este último gesto, tal vez lo expresó todo. Algunas fortunas se blanden, y otras se entierran. Zinedine Zidane eligió el segundo camino, el camino de los muros gruesos, las firmas invisibles y los balances mediocres. Nunca persiguió la influencia, la organizó, como la construcción de una defensa perfecta, muros bajos, ninguna abertura, riesgo cero. Su herencia es un laberinto, pero no está perdido, está protegido. Detrás de cada empresa, una cerradura, detrás de cada silencio, una estrategia. Zidane no es un mito congelado en un fresco de 1998. Es un hombre de hoy, lúcido, calculador e increíblemente solo, porque quizás ese sea el precio del silencio, el aislamiento. En una época en la que todo se dice y se vende, él ha preferido no decir nada, ni una palabra de más, ni una confesión, ni siquiera una anécdota. Dejó que el mundo contara la historia mientras él construía, y hoy, lo que posee no solo se cuenta por millones. Posee algo que pocos hombres conservan después de la gloria, el control total de su propia historia. Pero a fuerza de silencio, ¿no acabas convirtiéndote en un enigma? ¿Una sombra en los muros de su propia leyenda? Zidane no responderá a esa pregunta. No le hace falta. Su silencio es ahora un reino, inviolable, soberano, inexplicable. Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.